tiempo atrás empezamos con un tema, antes de hacer hay que nacer, ¿no es cierto? El primer tema que vimos, que lo trató el hermano Jorge Bocian, y eso me hacía acordar a un librito que leí hace algunos años, y el título es Un discípulo no nace, se hace. Es decir, necesitamos tener un punto de partida para llegar a la condición de discípulos. Y esto es pura y exclusivamente una transformación que debe operarse en el creyente. Así como el evangelista Juan establece en el capítulo 3, explicándole a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Así empieza a hacerse un discípulo. No nace, se hace. Y después que se hace, hace. Esta es la condición primaria con la cual hemos abierto esta serie de reuniones. En el segundo tema tratamos un interior en orden. Si no hay un interior en orden, allí donde apunta el Señor mira el corazón, mira el interior de cada uno de nosotros, y Él verifica a través de la obra del Espíritu Santo si estamos en orden o no. Lo cual estos dos temas han sido de mucha bendición en lo personal y me imagino que también para toda la iglesia. El tema que nos trae hoy es una mente bíblica. Una mente bíblica. Es decir, seguimos con un proceso de transformación. Ahora llegamos a la mente. Nuestra mente tiene que ser transformada, porque de nuestra mente, de nuestro intelecto, nacen todas las órdenes que van a movilizar todas nuestras actitudes y toda nuestra voluntad. Entonces, es importante verificar que nuestra mente sea una mente bíblica. Ahora sí, Pedrito, te pido que pongas esa filmina. Bueno, en este resumen, en esta filmina, hemos puesto 6 puntos. En el primer punto está citado ahí el pueblo de Israel. En realidad, el apunte que nosotros tenemos, el apunte número 3, si nosotros nos fijamos bien, un apunte muy bien elaborado, que tiene todo el tema perfectamente desarrollado, y nosotros lo único que vamos a hacer va a ser seguirlo. Yo me imagino que cada uno de ustedes lo tienen ahí al alcance de su mano. El apunte empieza justamente tratando el tema del pueblo de Israel. Y por eso aquí empezamos, Israel es un pueblo de dura cerviz. Es decir, esto no es un calificativo que se nos haya ocurrido a nosotros. Esto lo dijo el Señor allí en Éxodo 32:9. Él está conversando con Moisés y le dice, ciertamente, este es un pueblo de dura cerviz. Es decir, no se le ha pasado por alto a Dios descubrir que su pueblo era un pueblo cabeza dura. Muchas veces en la actualidad nosotros también tenemos testadurez, también nos transformamos en unos cabeza dura. También cuando aquí el apunte nos menciona al profeta Isaías, también nos aclara una serie de dudas y nos conduce hasta esta dureza de entendimiento. Allí en el capítulo 44 y el verso 19,
el profeta dice al final del versículo 19, ¿he de postrarme ante el tronco de un árbol? Es decir, esto parece una broma, parece un cuento, y nos causa hasta cierto grado de risa. Pero los griegos ya llamaban a este tipo de acotación, una frase usan los griegos que es reducción al absurdo. Es decir, Tales, Pitágoras, cuando no podían explicar alguna situación matemática, mandaban todo a un agujero negro y decían, por reducción al absurdo. Esto me hace acordar a esa consideración. Es absurdo leer de que el pueblo de Israel encontraba dioses en todos lados, en la tierra, en el fuego, en el aire, en todos lados, hasta en el tronco de un árbol. Se habían olvidado. Este es un pueblo de poca memoria. Hacía muy poco tiempo que habían cruzado el Mar Rojo, abierto de par a par, para que ellos cruzaran como en tierra seca. Y ahora estaban construyendo un becerro de oro. Si no está Dios aquí, y bueno, adoremos a este becerro. Lo reemplazaron de una manera muy fácil y muy automática. Es decir, estas son situaciones que se repetían a menudo en el pueblo. ¿Por qué? Porque todavía los estaba iluminando la luz de Egipto, una luz que no sé qué tan buena era para ellos, si lo único que hacían era trabajar y trabajar y trabajar para los egipcios. No sé dónde estaría el confort. Resulta que son sacados de la esclavitud, son llevados con una promesa, los voy a llevar a una tierra donde mana la leche y la miel, y estos tipos estaban haciéndole la vida imposible, primero a Moisés, y contrariando tremendamente a Dios. Esta es una situación que a Dios no le pasa desapercibida. Es por eso que muy bien en este apunte menciona la porción de Isaías capítulo 5, verso 13, donde Dios da la explicación por qué este pueblo va cautivo. Dice, por eso va cautivo mi pueblo, por cabeza dura, por falta de discernimiento, por falta de discernimiento. Esta causa es aún hoy posible. Hoy podemos ponernos en una actitud caprichosa y desoír el consejo del Espíritu Santo, desoír el consejo del Señor y llevar una vida a los empujones y a los tropezones. La característica primordial de este pueblo era que tenía arrepentimientos muy cortos y periodos de alejamiento de Dios muy largos. Y esto es lo que muchas veces se da en común en alguien que todavía no ha entregado su mente a una transformación de índole espiritual. Es decir, necesitamos ponernos a disposición del Espíritu Santo para que la obra de transformación de la mente que todavía no ha sido transformada se ponga en funcionamiento para llevar a cabo un ministerio para Dios. Ahora bien, ¿qué dice
¿Qué dice al final de la primera hoja? Este apunte menciona a Juan Calvino, el cual puso 3 condiciones para empezar con una renovación de la mente. En primera instancia, me estoy refiriendo al punto 2, que dice cómo revertir la dureza. Y acá dice, implica 3 cosas ya mencionadas por Juan Calvino, que acota muy bien este tratado y lo pone bien en claro. En primera instancia dice conocer a Dios. El punto A dice conocer a Dios. Es decir, queremos transformar nuestra mente y llevarla a una mente bíblica. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Y este conocimiento está expresado en primera instancia en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahí dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, su poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es un conocimiento sencillo, fácil, que se puede advertir a primera vista. Pero este conocimiento no es suficiente para luchar contra la dureza del entendimiento. Es necesario un conocimiento más profundo, un conocimiento como, por ejemplo, el que quería obtener Moisés. Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, él llega y le dice a Dios, quiero conocerte, quiero conocer tu gloria. Es decir, había una inquietud en lo profundo del corazón. Él quería conocer más de Dios. Y esta es una ambición, dicho en el mejor sentido de la palabra, que debe tener todo siervo que quiere servir, todo discípulo que quiere enseñar, debe estar primero que nada este concepto básico de querer conocer a este Dios maravilloso. Moisés no tuvo pereza de meterse en la grieta de una peña, porque Dios le dijo, métete en la grieta de esta peña para que mi gloria al pasar no te mate. Y dice, no me verás el rostro, me vas a ver de espaldas. Y Moisés se quedó chocho, porque aunque sean las espaldas, voy a conocer de este Dios maravilloso. Ahora, ¿qué ventajas o qué fenómeno se da con el conocimiento de Dios? Siguiendo el ejemplo de Moisés, la presencia de Dios en Moisés iluminaba el rostro, dice la Escritura, en el capítulo 34. Él bajaba al valle y tenía que ponerse un trapo delante de él para no encandilar a los demás, si no los demás no le podían ver la cara. Es decir, estar en la presencia de Dios les dio a Moisés un aspecto distinto de todo lo demás. ¿Saben qué, hermanos? El Señor quiere que seamos distintos por la luz que Él irradia en nosotros. Por eso tenemos que luchar contra la dureza de entendimiento que pueda estar en nuestra mente. Tenemos que luchar con este conocimiento, con esta preocupación de conocer cada día un poco más a Dios y de recibir su luz. Ahora bien, este privilegio ha sido trasladado a nuestro tiempo,
Cuando el evangelista Juan escribe el capítulo 1 de su evangelio, ¿qué dice? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Es decir, es una posibilidad actual que nosotros, al estar en la presencia de Él, podamos ser transformados, podamos entender lo que no entendimos nunca. Cuando el Señor habla con Tomás, y Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sin embargo, el Señor le dice, mira, tanto tiempo hace que estás conmigo y ahora me decís que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, eso tiene que ser un convencimiento profundo en nosotros. Tenemos que escuchar a nuestro Salvador. Tenemos que escuchar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que afinar nuestros oídos, las fibras más íntimas de nuestro ser. Ese interior transformado que hablábamos vez pasada tiene que estar afinado con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con nuestra intención, con la hambre de conocer a nuestro Salvador. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este conocimiento rompe la roca más dura, rompe el entendimiento más endurecido. Aún cuando el Señor, en el capítulo 17 de Juan y el verso 3, expresa su preocupación para que nosotros conozcamos al Padre. Y él lo expresa de una manera enfática en el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Para qué? Para que entendamos lo que es la vida eterna. Renglón seguido está esto. Ahora, nosotros hemos sido salvos y hemos sido preparados en este proceso de transformación para entender lo que estuvo escondido por los siglos y las edades. Nuestra mente tiene que estar afinada para esto. En el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, en el versículo 26 y el versículo 27, este es un pasaje que a mí me encanta. Es decir, la manifestación de lo que estuvo oculto por los siglos y las edades. A nosotros, los santos, dice. ¿Cuál es este misterio que estuvo escondido desde los siglos y las edades? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, hermanos, todo lo que puede hacer el conocimiento de la persona de nuestro amado Salvador puede transformarle hasta la célula más rebelde de su mente, la puede transformar para que sea útil para el ministerio y para la gloria de Dios. El punto 2 de este afloje de la dureza consiste en conocer mi condición personal. Es decir, primero, la primera premisa es conocer a Dios. La segunda premisa es conocer mi condición personal. Yo no puedo andar callándome cosas en la presencia del Señor. En principio porque Él conoce todo, Él conoce mi corazón. Pero es bueno que nosotros le podamos decir al Señor cuáles son nuestros conflictos. De esta manera vamos a ahorrar muchísimo tiempo para que nuestra mente se vaya transformando y vaya siendo una mente bíblica. Perdón. Este conocimiento, este conocimiento personal y esta declaración personal es ejemplar en la persona del apóstol Pablo. Cuando él escribe a los Romanos el capítulo 7, el verso 24, empieza con dos palabras terribles. Miserable, miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué era un cuerpo de muerte? Porque había un conflicto expresado entre la mente y la carne. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Esto es lo que tenemos que nosotros, y está en relación, está concatenado con lo que hablábamos el miércoles pasado. Se encadena un interior ordenado con una mente que quiere ordenarse. Necesitamos darnos cuenta de lo que somos. ¿Sabe qué? Si yo pudiera examinarme cotidianamente y pudiera expresarle cada minuto en la presencia de Dios lo que soy, esto sería lo ideal. Sócrates ya dijo, la vida tiene poco valor sin una autoestima, sin un autocontrol, sin un autoexamen. Tiene muy poco valor. Por esa razón, también lleguemos a la presencia de Dios con total tranquilidad. Él nos conoce, pero quiere que le digamos, mira, Señor, soy un miserable. Siempre estoy tentado a hacer lo que no corresponde. No puedo controlar tal o cual cosa. Y recordar algo que tiene que taladrar nuestra mente siempre. Miren, nosotros no somos imprescindibles para Dios. No somos imprescindibles para Dios. Él es imprescindible para nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ya hacía tiempo que estaban con Él, les dijo, sin mí nada podéis hacer. El tercer punto del segundo bloque que hemos visto en esa esquela dice escudriñar la palabra de Dios. Es decir, este es el tercer elemento que rompe la dureza, que rompe la testarudez que tenemos. En Hebreos capítulo 4, verso 12, nos habla de una espada poderosa comparada con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, acá, frente a esta realidad, no hay dureza que valga. En 2 Timoteo nos habla el apóstol, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, hermano, si usted quiere acceder a este proceso de transformación profunda, no se olvide de estos tres elementos que son fundamentales. El tercer punto es una afirmación de lo que está en este boletín o en estas hojas que tenemos del apunte número 3. Dice, no existe ninguna duda que la mente ha sido alterada por el impacto del pecado. Esto es una realidad que nosotros ahora, desde nuestra transformación, desde nuestra meditación interior, vemos a este mundo que está perforado, la mente de los hombres está perforada y está desnaturalizada. Vemos violencia por doquier, vemos maridos que matan a la mujer, a los hijos, incendian cualquier cosa. Esta es la violencia. Esto es por una
por una mente obcecada en el pecado y por un interior desordenado por la falta del Espíritu Santo. En este aspecto menciona este libro, este pequeño apunte, lo menciona a Martín Lutero, cuando habla acerca de la caída en el huerto. Y él afirma con plena certeza que esta caída en el huerto desnaturalizó la relación vertical que Dios había establecido con el hombre. Dios puso un prototipo de relación con Adán. Él estableció una relación vertical en la cual estaba establecida la obediencia de Adán para con Dios y la dependencia de Adán para con Dios. Ahora, el estallido que hizo el pecado en Adán lo llevó a lo contrario, lo llevó a la autosuficiencia, lo llevó al egocentrismo. Y allí tuvieron que conocer nuestros primeros padres cosas que nunca habían conocido antes. Antes, Dios ponía el mantel sobre la mesa y encima del mantel ponía el alimento agradable para Adán y para Eva. Después de la caída y la perturbación de aquella relación vertical del Padre con su criatura, empezaron a conocer otras cosas. Nunca habían sudado. Nunca habían sufrido el destierro, porque Dios puso 2 querubines que bloquearan la entrada de retorno al árbol de la vida. No conocían las espinas ni los cardos. Sin embargo, ahora conocían las espinas, los cardos, el sudor y lo peor que hay para cualquier santiagueño. Tuvieron que aprender a trabajar. Esto fue lo peor que les pudo haber pasado. Ahora bien, ¿cómo califica la Escritura este sufrimiento de la mente a manos del pecado? Hay muchos adjetivos que en este apunte están muy bien numerados. Por ejemplo, aquí se menciona 2 Corintios 4:4 y nos habla de una mente cegada, un entendimiento cegado. ¿Qué significa cegado? Cegado es falta de claridad. Es decir, esta mente que está cegada no pasó por el Calvario. No consideró a Cristo muriendo en la cruz del Calvario y exclamando, consumado es. Porque el acto que nos interesa recalcar es, y el velo se abrió de arriba a abajo, y todo lo que no se podía entender ni ver claramente, tuvimos acceso a conocerlo frente a frente, porque allí donde está el conocimiento y la santidad de Dios es donde se nutre una mente bíblica. Por ejemplo, otro adjetivo está en Efesios capítulo 4, verso 17. Acá se nos habla de un reemplazo de valores. Dice, una mente vanidosa. Una mente vanidosa. El pecado ha traído como consecuencia la vanidad de nuestra mente. Es decir, se ha reemplazado la verdad por una pseudo verdad. Se reemplazó la mansedumbre por la perversidad. Esto es lo que nos dice Efesios 4:17. Otro calificativo importante está en Efesios 4:18. Nos habla de una mente entenebrecida. Esto afecta
el posible ministerio, el posible testimonio. Esto va en contra del Sermón del Monte, Mateo 5. Hacemos de cuenta que la luz ha sido tapada con el almud y ya no alumbra más. Es decir, este pecado ha afectado a nuestra mente bíblica en nuestro ministerio. No podemos dar testimonio. Nuestra luz está entenebrecida. Ahora bien, este es el estado natural, por eso rogamos al Señor para que nos ilumine y nos muestre todo lo que debemos ceder de nuestro ego para que podamos ser finalmente transformados de una manera sustanciosa. El otro punto que sigue, Pedro, está relacionado con la importancia, el punto 4. ¿Es importante tener una mente bíblica? Miren, si nosotros consideramos lo dañino que ha sido el pecado en su actuación en la mente del ser humano, tenemos que decir que para revertir o para volver a categorizar una mente bíblica, es necesario también hacer una profunda y sacrificada transformación. Siempre el camino de la restauración y la posterior renovación va a ser incómodo, escabroso y lleno de luchas. Por eso el apóstol menciona en Romanos 12, 1, 2, que está también escrito en este valioso apunte, habla, cuando empieza el capítulo 12, habla de presentar un sacrificio. ¿Un sacrificio? ¿Para qué? Para que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que ha estado endurecido y que sufre cortocircuitos a menudo, pueda ser renovado. Pueda ser renovado. Pero de una vez por todas, hermanos, debemos aceptar esta renovación para la gloria y la honra del Señor y para nuestra tranquilidad y para nuestro confort y para nuestro progreso espiritual. Por eso, volver a Romanos 12, versículos 1 y 2, implica que hay un sacrificio, hay una lucha que hay que estar dispuesto a realizar. ¿Cuál es la lucha? Decirle al Espíritu Santo, Señor, mándame tu Santo Espíritu, ponelo que trabaje en mí, yo quiero que Él me transforme. Esta es la cuestión. Aceptar que es sacrificial dejar de lado las cosas que alimentan la carne, que alimentan y bueno, hay que afrontarlo con valentía y mirando lo que está en juego. El quinto punto, Pedrito, ya vamos terminando, no sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Hay un proceso de formación de una mente bíblica? ¿Se puede formar una mente bíblica? Bueno, esto también está en el apunte y estamos siguiendo el orden. Cuando ustedes van a la hoja número 3, allí nos presenta la opción de formar una mente bíblica y cómo se puede deformar una mente bíblica. La formación de una mente bíblica requiere en claro los valores espirituales, considerar los valores espirituales, pero también considerar los antivalores. Es decir,
lo que se opone, o lo que supuestamente se opone, o lo que solapadamente se opone. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Y que nos podemos confundir. Sí, nos podemos confundir, pero ¿saben cómo no nos confundimos frente a los antivalores disfrazados? Es teniendo un patrón establecido por Dios. Hay infinidad de patrones en la Escritura que nos permiten saber cómo quiere Dios tal o cual cosa. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que los holocaustos tenían que ser hechos de tierra nada más. Y si eran de piedra, no tenían que ser piedra canteada, tenían que ser piedra al estado natural. Por ejemplo, es un ejemplo así que viene a mi mente. Pero hay un patrón que a mí me conmueve enormemente, que está en Mateo 32, y que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire, hermano, cuando usted trae lo que le ofrecen de afuera, o lo que el enemigo quiere meter en su vida, y lo coteja usted con esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si no encaja ahí, hay que tirarlo, hay que descartarlo, no sirve. Esto es el patrón de Dios. Este es el patrón que verifica los valores espirituales y los antivalores espirituales. Esto lo tenemos que asumir con claridad y con seguridad. Ahora bien, el último punto, y ya los dejo. Poneme la firmina. El punto 6. ¿Cómo se puede deformar la mente? ¿Se puede deformar la mente? Claro que sí. El enemigo de nuestras almas es tan osado que no respetó ni al Hijo de Dios. ¿Recuerdan Mateo capítulo 4 cuando el Señor es sometido allí en el desierto a la tentación? ¿Recuerdan qué deformó Satanás? Deformó un salmo, el Salmo 91, versículo 11. Y se la quiso mandar cambiada al Señor y no pudo. Otra deformación de la voz de Dios, del mandato de Dios, está en el mismo Génesis capítulo 3, cuando Satanás se acerca a Adán y a Eva y les dice: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. Dio vuelta la milanesa, dio vuelta el concepto, sembró la duda en la mente de Adán y de Eva. ¿Pero qué dijo Dios? ¿No es cierto? ¿Qué dijo al final? ¿Dijo esto o aquello? Sembró la confusión. Tengamos cuidado con esto. Todo lo que nos venga de afuera, enfrentémoslo con el patrón de Dios. Si vemos como esa piecita de Rusty que no entra, que no se adecua, saquémosla, tirémosla, no sirve. Fíjense ustedes, aquí en este apunte vuelve a tomarlo al profeta Isaías, en el capítulo 5, del verso 20. Y aquí muestra la deformación de una serie de adjetivos. Y el Señor dice: ay, como diciendo, esto les va a doler enormemente al que lo hace. Dice: ay de aquel que tiene el bien por mal, el mal por bien, que tiene a la luz por tinieblas y tinieblas por luz, dulce por amargo y amargo por dulce. Es decir, aquel que
tergiversa los términos, pone pseudos términos para confundir, para aturdir nuestra mente. Por esa razón, hermanos, el exhorto en esta noche es cuidar todos estos aspectos de manera cuidadosa. Así como tenemos que cuidar nuestro interior y administrar el cronos, el tiempo, que no vuelve para atrás, sigue adelante, aprovechar ese tiempo para dedicarlo a las grandes promesas que Dios nos ha hecho. ¿Por qué tenemos que tener una mente bíblica? ¿Entendemos o qué entendemos por mente bíblica? La mente bíblica no solo es la memorización de todos los libros en la cabeza. Tenemos que verificar que la obra del Espíritu Santo entregue el mensaje que Él quiere y explique ese mensaje a nuestro corazón y a nuestra mente. Entonces ahí empezamos a valorar, a darle valor a lo que Dios quiere hacer con nuestra mente. Dicho de otra manera, aquí se debe considerar a la palabra de Dios en la mente como el sustantivo y al Espíritu Santo como aquel que fija el conocimiento y entrega un mensaje. Hay grandes estudiosos de la Biblia que han tomado la Biblia para conocer aspectos históricos, aspectos arqueológicos, aspectos apocalípticos, pero se han olvidado de la aplicación espiritual para sus vidas. Y esto es como si no hubieran hecho nada. Por eso que no nos pase el hecho de estar memorizando toda la Biblia y saberla de pe a pa y no palpar el mensaje del Espíritu al alma de cada uno de nosotros, a la mente de cada uno de nosotros. Hermanos, discúlpenme si me he pasado en el tiempo. Les doy las muy buenas noches y les agradezco enormemente la atención que han dispensado. Hubiera sido lindo que hagamos esto participativamente, pero considero que el medio por el cual nos estamos comunicando lo haría un poco dificultoso. Pero no va a faltar la oportunidad para que tengamos la oportunidad de intercambiar conceptos. Hermanos, buenas noches y que el Señor los bendiga mucho.